Hay unos impuestos que son de orden nacional, departamental y municipal. Sin embargo, todos tienen la misma característica, y es que todos tienen los mismos 5 hechos generadores, los hechos generadores que veíamos anteriormente. O sea, estos 5. Todos, así sean nacionales, municipales, departamentales, siempre voy a encontrar estos mismos 5 elementos del tributo. Entonces, de hecho, en la tarea o en el cuestionario que tienen de tarea conceptual está eso, como que revisemos cuáles son los elementos de cada tipo de tributo, para que los tengamos claros. Voy a hacer como una pequeña introducción sobre retención en la fuente. Recordemos que retención no es un impuesto, sino que es un anticipo de recaudo anticipado. ¿Cómo funciona la retención en la fuente? Generalmente hay unas tablas. Las tablas me traen a mí la base gravable y la tarifa. Ahí ya voy con 2 elementos del tributo. Me dice que el agente de retención, o sea, el sujeto pasivo, es la empresa y tiene que hacer las retenciones a los sujetos activos, es decir, los beneficiarios de una actividad, y debo de trasladarle la empresa como sujeto pasivo a la DIAN al mes siguiente, esos valores que hayan retenido a nombre de a título de retención. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad de la retención en la fuente? La finalidad es acelerar el recaudo. Ojo que aquí no estoy hablando de retención en la fuente de renta, de IVA, no. En general el concepto de retención en la fuente, pero hay retención en la fuente diferencial, es decir, que tiene una base y una tarifa diferente. Si hablo de retención en la fuente de renta, si hablo de retención en la fuente de IVA y si hablo de retención en la fuente de ICA. Todos son impuestos, digamos que son anticipos de impuestos cuyas bases gravables y tarifas son diferentes. Vamos a tratar de aprender un poco de todas, pero en general el concepto de retención en la fuente tiene la finalidad de acelerar el recaudo, de adelantar el impuesto para que el Estado pueda funcionar. Entonces, no sé si ustedes saben cuál es el objetivo del Estado. ¿Para qué existe el Estado y cuál es su principal objetivo? Escucha, profe. Señora, Es que tengo como mala la salida del audio. ahí ya te escucho. ¿Qué me decías? Dar bienestar. Ese es el... Correcto. Y para poder dar ese bienestar, pues tiene que incurrir en unos costos y en unos gastos, ¿cierto? El Estado finalmente es una empresa, muchachos. El Estado es una empresa que genera unos ingresos, que ¿cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos. Y tiene unos gastos y unos costos, que ¿cuáles son? Lo que hace en cumplimiento de ese bienestar. Salud, educación, vivienda, seguridad, bueno, todos los conceptos en los que el Estado se gasta los recursos. Esa es la finalidad, tener plata para poder atender esos recursos. Lo que hace también el Estado es tratar de recuperar ese recaudo, porque si de pronto espera que pase todo el año y la persona guarde la plata para pagar el impuesto al final del año, pues va a ser mucho más difícil para uno como persona poder pagar el Estado, para poder pagar el impuesto, perdón. Porque no es lo mismo cuando tú cada mes sacas 10.000 pesos a que de un momento a otro te toque sacar 120.000, ¿cierto? Entonces, más o menos, la función de la retención también es esa, como hacer un poco más suave el pago del impuesto y que no se sienta tan brusco el pago. Además, es un mecanismo de control, porque hay otros contribuyentes verificando que uno pague. O sea, no es como que yo de manera voluntaria lo haga, sino que hay otras personas que son los sujetos pasivos, quienes están controlando que yo sí pague ese impuesto. Y pues eso lo que permite es disminuir un poco el tema de la evasión, que es la principal fuga que tenemos en Colombia con el tema del pago de impuestos, que no llegan los recursos completos como deberían llegar. ¿Sobre qué se hace? Bueno, esta frase que les pongo aquí como en comillas, es como una frase, digamos, personal, que me parece que es la forma correcta para uno aprenderse el mecanismo de retención. Igual no lo vamos a aprender hoy, pero pues la próxima clase vamos a empezar a ponerlo en práctica. Y es el que adquiere el servicio o compra el bien, la hace. ¿Hace qué? La retención. Y como dice el dicho, el que la hace, la paga. Entonces, más o menos así funciona la retención. El que compra el bien, o sea, si yo le compro un bien a la empresa X, yo soy quien hago la retención. Le retengo a la empresa X.
pero yo como hice la retención, se la tengo que pagar a la DIAN, al Estado. Entonces, es como el mecanismo real. El que adquiere el servicio o el que compra el bien hace la retención y el que la hace la paga. La paga a la DIAN, al Estado. ¿Sobre qué se hace retención? Hay muchos conceptos. Ojo que todavía no estoy hablando si es de retención de IVA, de renta, de ICA, no. El concepto como tal. Y el concepto de salarios. Hay retención por salarios, es decir, que cualquier persona que se gane un salario es un sujeto de retención. Hay que revisar si cumple base y qué tarifa le aplica. Pero el hecho generador como tal de la retención de la fuente es un salario. Otro hecho generador, los servicios. Cualquier servicio es un hecho generador de impuesto de retención, de un anticipo de retención a la fuente. Hay que mirar si aplica base y tarifa. Lo mismo compras, arrendamientos, honorarios, comisiones y rendimientos financieros. Es como los conceptos sobre los cuales se aplica retención. Para cada concepto hay una base y una tarifa diferente. Entonces, chicos, en la tarea del cuestionario, la parte conceptual de impuestos, les queda como la definición de los mayores impuestos, cómo se clasifican. Entonces, por ahí van a encontrar en la lectura que hay contribuciones, que hay tasas, que hay impuestos, que hay estampillas, bueno, tipos de impuestos que existen, que unos son directos, que otros son indirectos. Todo eso es lo que yo necesito que ustedes lleguen con el concepto previo para que el espacio no rinda. Recuerden que ustedes tienen un trabajo independiente, que es el 80% del módulo, y aquí en impuestos lo vamos a usar mucho. O sea, en impuestos se requiere mucha consulta independiente, entonces por eso les dejé el taller en plataforma, que el plazo es hasta el próximo miércoles, de la parte teórica de los impuestos. Listo, que esa es la base para poder iniciar la parte práctica de los impuestos. Les queda para el otro martes también, miércoles, perdón, el taller práctico de pasivos y resolvemos las dudas y al finalizar la clase les habilito el parcial sobre pasivos. Listo, chicos. Profe, en ese orden de idea, entonces Una para el próximo pregunta. miércoles tenemos los 2 talleres, ¿cierto? Correcto, sí. Profe, Bueno. una pregunta, pero no que, pues no sería como muy fuerte eso, pues, porque es que la verdad hay que hacer los dos y pues ya queda como muy, no, pues no sé, a opinión mía, porque yo había entendido que uno era para dentro de 8 días y el otro era para dentro de 15. No es más No. fácil porque es que ya los dos queda como muy pesado, porque imagínense el examen, hacer los dos Chicos, en cosas. realidad yo les podría meter la parte de impuestos en el examen. Porque es lo que está en el módulo y es como debería operar. Todo lo que vemos hasta el día de hoy entra en el examen y pues esto en teoría lo estamos viendo. No los quiero, digamos, atosigar con la parte del examen porque sé que es lo que más como que los agobia la nota, pero la temática la tenemos que ver. Y aquí vuelve pues como otra vez lo que les estaba diciendo, ustedes tienen una parte de componente individual. Entonces, pues hay que trabajar bastante, chicos, hay que trabajar de manera independiente y eso incluye pues como la realización de esto. Porque en caso de que no, nos tocaría, la verdad es que el módulo tiene muchísimos contenidos y yo simplemente puedo pasar por encima del tema y dejarlos a ustedes como, léalo en casa, ¿cierto? Yo daría el tema conceptual por visto, pero es un tema que es muy importante, muchachos. O sea, todo lo que tenemos en la parte de pasivos, entre mayor lo aprovechemos y que los encuentros que hagamos sean para la parte práctica y que ustedes la parte teórica la trabajen en casa, pues es lo mejor, porque así aprovechan todos los contenidos y abordamos todos los temas. Mientras que si yo clase por clase les explico la teoría, pues no vamos a lograr cumplir con el 100% de los objetivos del módulo. Entonces, chicos, de hecho, por eso la sección de impuestos la empezaron a leer hace 8 días, porque yo sé que era larga y porque pues había que empezar a adelantar el trabajo. Yo no les estoy dejando la sección hoy, se las dejé hace 8 días, o sea, van a tener 15 días en total para leer la sección. Y con esa lectura de 15 días que tuvieron de plazo van a tener para responder el cuestionario. Entonces, en teoría, no es todo hoy. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces queda pues la información en plataforma. Yo ahorita trato de editar los videos y subirles la clase
para que pues también tengan ahí para consultar dudas, inquietudes. Igual estoy pendiente del chat y del foro de dudas, inquietudes, lo que necesiten por ahí con mucho gusto, ¿vale? Listo, profe, gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, Muy chicos, amable. que estén Gracias, muy profe. bien. Feliz semana. Igualmente.